Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. Nadie les había advertido que la frontera no era una línea en el mapa. Era un estado en el que las reglas dejaban de funcionar. Para quienes vivían lejos de las ciudades, lejos del ejército, lejos de las leyes, la mañana podía convertirse en el fin de un mundo entero. Sin anuncios, sin tiempo para elegir. Simplemente porque ese día alguien decidió que tú eras presa. La historia de la frontera americana ama contar sobre valentía, pioneros y la expansión de la civilización. Pero casi nunca habla de aquellos para quienes esa expansión se convirtió en un infierno personal. De las mujeres que eran llevadas hacia el interior de las tierras, de donde rara vez regresaban. De las mujeres cuyos nombres solo conocemos porque sobrevivieron, o porque su sufrimiento fue demasiado evidente como para ocultarlo. Esta historia no comienza con un disparo, comienza con el silencio. El amanecer en la frontera siempre fue el momento más peligroso. El cielo aún gris, los ojos no se habían acostumbrado a la luz, las casas dormían, las armas descansaban contra la pared. Justo en esas horas el mundo se derrumbaba más rápido. Una mujer podía salir por agua, podía ajustar la ropa de un niño, podía simplemente mirar cómo salía el sol. Y unos minutos después su vida terminaba. O comenzaba otra, mucho más terrible. Las incursiones no eran caóticas. Obedecían una lógica fría de supervivencia. Primero mataban a los hombres, casi siempre de inmediato, maridos, padres, hijos, si eran lo bastante mayores para sostener un arma. Se hacía rápido, no por crueldad gratuita, sino porque había que quebrar la resistencia al instante. Luego venía la selección. Las mujeres en edad fértil valían más que nada. Podían trabajar, podían ser intercambiadas, podían ser vendidas, podían ser convertidas en esposas y dar hijos que se incorporarían al pueblo. Las niñas pequeñas también tenían valor. Si eran lo bastante pequeñas, podían ser criadas de tal modo que el pasado desapareciera por completo. En pocos años hablaban otro idioma, vivían otras costumbres y no recordaban los nombres de sus padres. A los ancianos no los llevaban, a los bebés casi nunca. El llanto podía atraer la persecución, y en el largo camino de regreso, una carga extra significaba la muerte para todos. Esa elección era cruel, pero no azarosa, era calculada. Y eso era precisamente lo que la hacía especialmente aterradora. Una de las mujeres que sobrevivió a un amanecer como ese, escribiría después que en ese momento el mundo se redujo a una sola pregunta: ¿morir ahora o sobrevivir y perder todo lo demás? Estaba embarazada. La llevaron sin dejarla siquiera voltear. Durante meses caminaría descalza sobre piedras que le cortaban la piel hasta sangrar. Caería de agotamiento y se levantaría bajo golpes. Trabajaría hasta el desfallecimiento, porque descansar significaba castigo. Daría a luz a su hijo en cautiverio, y poco después lo perdería. Esos detalles nunca los describiría por completo, ni años después, ni a salvo, ni sobre el papel. Solo diría que hay cosas que es imposible contar sin destruirse de nuevo. Pero no fue la única. En otra parte del suroeste, muchos años después, otra niña sería testigo de cómo toda su familia moría en minutos. Estaba demasiado asustada para gritar, demasiado conmocionada para huir, y demasiado pequeña para entender que comenzaba un camino que la cambiaría para siempre. La obligarían a caminar por el desierto descalza, sin agua, sin comida, sin pausas. Cada vez que aminoraba el paso, la golpeaban. Cada vez que caía, la levantaban a golpes. A su lado caminaba su hermana menor, pequeña, herida, demasiado asustada para llorar, demasiado débil para quejarse. Al amanecer sus pies estarían hinchados, cubiertos de heridas, cada paso sería una tortura. Pero detenerse significaba morir. Y seguirían caminando. Esa fue solo la primera noche. Cuando las cautivas llegaban al campamento, su nueva vida comenzaba de inmediato. No les daban tiempo para recomponerse. No les daban tiempo para llorar a los muertos.
No les daban tiempo para asimilar que tal vez nunca regresarían. El trabajo empezaba ese mismo día. Recolectar leña hasta que las manos se agrietaran. Transportar agua durante millas bajo un sol abrasador. Curtir pieles hasta que los dedos perdieran sensibilidad. Cavar tierra dura como piedra. Trabajos que agotarían a un hombre adulto se convertían en rutina para mujeres y niños. Comían las últimas. Si no alcanzaba la comida, no comían. Los golpes eran habituales, por cansancio, por lágrimas, por trabajar despacio, por hablar en su idioma natal, a veces sin motivo, solo porque nadie lo impedía. Y todo eso ocurría día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Algunas se quebraban rápido, algunas morían. Otras aprendían a no mostrar el dolor, porque el dolor solo alentaba la crueldad. Pero lo más duro comenzaba cuando una persona entendía: esto podía durar años. Fue entonces cuando surgía la elección más terrible dentro de uno mismo: luchar y arriesgar la muerte, o someterse para sobrevivir, perdiendo una parte de sí mismo. Esa elección corroía por dentro, hacía dudar de la propia humanidad, obligaba a preguntarse: si acepto esta nueva vida, ¿quién soy ahora? Si resisto, ¿cuánto más podré soportar? A veces los destinos se bifurcaban de formas distintas. A una niña la encontrarían años después, viva, con tatuajes en el rostro que indicaban pertenencia a otro pueblo. Casi había olvidado su idioma natal. La recibieron como un milagro, pero por dentro nunca pudo regresar del todo. A otra la rescataron, pero no vivió mucho. Su cuerpo estaba demasiado destrozado, y su memoria demasiado pesada. Una tercera ni siquiera quiso ser rescatada. Para ella, el regreso se convirtió en un segundo cautiverio. La frontera no era un mundo de roles simples. Allí no había héroes puros ni villanos inequívocos. Había personas intentando sobrevivir en condiciones donde cada elección era equivocada. Y por eso estas historias fueron silenciadas durante tanto tiempo. Porque destruían el mito conveniente. Porque en ellas no había victorias hermosas. Porque mostraban el precio que pagaron quienes rara vez aparecían en los libros de texto. Y después vendrá algo aún más terrible, porque adelante están las historias de niños quebrados por rituales, de castigos convertidos en diversión, de rescates que resultaron catástrofes, y de por qué algunas mujeres, al recuperar la libertad, temieron el silencio del amanecer toda su vida. Cuando pasaban las primeras semanas de cautiverio, muchas mujeres empezaban a comprender una verdad aterradora. Matar podía ser rápido, pero quebrar, lento. El dolor físico era solo una herramienta. El verdadero objetivo era privar a la persona de la sensación de tener elección. Uno de los primeros rituales con los que se encontraban las cautivas era el llamado correr por el pasillo o correr entre la fila. Lo organizaban inmediatamente después de llegar al campamento o tras un asalto exitoso. Colocaban a la mujer frente a un largo corredor de personas. En las manos, mazas, palos, látigos, a veces solo objetos pesados. Le ordenaban correr. Cada uno por el que pasaba la golpeaba, no para castigar, para demostrar. El objetivo era simple: llegar al final de pie. Las que caían eran levantadas a golpes. Las que no se levantaban, desaparecían. Ese ritual era a la vez entretenimiento, celebración de la victoria y lección. Debía mostrar el nuevo lugar en el mundo, el lugar de abajo. Algunas mujeres lo entendían de inmediato. Apretaban los dientes, no gritaban, no se cubrían el rostro, corrían hasta el final, incluso cuando el cuerpo se negaba a obedecer. Podían empezar a ganar un poco de respeto, muy poco, pero a veces era suficiente para sobrevivir. Otras se quebraban, su destino empeoraba. Pero la violencia física, por cruel que fuera, no siempre era lo más destructivo. Mucho más terrible era la incertidumbre. Nadie decía cuánto duraría. Nadie prometía rescate. Nadie decía que algún día terminaría. El día comenzaba igual: trabajo, hambre, miedo. Y cada noche surgía la misma pregunta: ¿y si esto es para siempre? Una mujer escribiría después que lo más duro no era que la golpearan, sino que dejó de contar los días, porque contar dejó de tener sentido.
Algunas cautivas intentaban escapar. La mayoría moría. El desierto no perdonaba errores. Sin agua, sin zapatos, sin referencias, una persona podía caminar unas horas, a veces un día, a veces menos. A las capturadas las esperaba un castigo ejemplar, no siempre la muerte, a veces el regreso a una vida que se volvía aún más dura. Pero había otros caminos de supervivencia. A veces a una mujer la tomaban como esposa. Desde fuera podía parecer un salvamento. La alimentaban mejor, la golpeaban menos. Tenía un lugar definido en la estructura de la tribu. Pero no había elección. Esos matrimonios no eran consentimiento, eran adaptación. Algunas mujeres con el tiempo empezaban a aceptar la nueva realidad. No porque olvidaran el pasado, sino porque la resistencia constante destruía más rápido que la sumisión. Y ahí comenzaba el conflicto interno que no tenía respuesta correcta. Si aceptas esta nueva vida, ¿traicionas el recuerdo de tu familia? Si resistes, ¿te estás matando lentamente? La historia conoce casos en que las mujeres se asimilaron por completo. Aprendieron el idioma, aceptaron las costumbres, tuvieron hijos, se convirtieron en parte de otro mundo. Y cuando años después venían por ellas, se negaban a irse. Para los demás parecía una tragedia, para ellas, la pérdida de todo lo que conocían. Una de esas mujeres pasó en cautiverio casi un cuarto de siglo. Creció en otro pueblo, se casó, tuvo hijos, no recordaba otra vida. Cuando la encontraron y la llevaron a la fuerza de vuelta, no sintió salvación, sintió secuestro. La separaron de sus hijos, la devolvieron a una sociedad que la consideraba suya, pero ella ya no sabía quién era. Intentó escapar de vuelta, una y otra vez. Murió varios años después, quebrada no por la violencia, sino por la pérdida de sentido. Pero había quienes ni siquiera tenían esa elección. Especialmente dura era la suerte de los niños. A los pequeños podían educarlos de tal modo que olvidaran el pasado. A los adolescentes los quebraban más rápido. Demasiado grandes para aceptar lo nuevo, pero demasiado jóvenes para defenderse. A algunos los separaban de sus madres casi de inmediato. A otros, más tarde, cuando se hacía evidente que estorbaban, una mujer dio a luz en cautiverio. Durante varias semanas cuidó al niño, lo escondía, trabajaba con él en brazos. Luego le dijeron que el niño ralentizaba el trabajo. Nunca más lo vio. Ella sobrevivió, pero algo dentro de ella terminó para siempre. Precisamente esos momentos rara vez aparecían en los informes oficiales. Precisamente de ellos las mujeres más a menudo se negaban a escribir, porque las palabras eran demasiado débiles y los recuerdos demasiado vivos. A mediados del siglo XIX quedó claro. El cautiverio no era la excepción, era parte del sistema. Los historiadores después calcularían que una parte significativa de la población de algunas tribus tenía origen cautivo. La frontera entre los nuestros y los otros estaba más difusa de lo que querían admitir, y todo eso planteaba una pregunta incómoda. Si una persona creció en cautiverio y se convirtió en parte de otro mundo, ¿quién es? Si la devuelven a la fuerza, ¿es salvación o nueva violencia? No había respuesta. Y precisamente por eso, estas historias permanecieron tanto tiempo en la periferia de la historia. Pero ahora viene la conversación más pesada. Sobre quienes regresaron, pero nunca pudieron vivir. Sobre cuerpos que sobrevivieron y mentes que no. Y sobre por qué muchas de estas mujeres prefirieron callar hasta el final de sus vidas. Quienes regresaban rara vez regresaban por completo. Sus cuerpos estaban aquí. Su conciencia, no. Muchas mujeres que sobrevivieron al cautiverio se enfrentaban a algo para lo que nadie las había preparado. Al silencio. La casa que alguna vez parecía segura se volvió extraña. La gente hablaba demasiado alto. Las puertas golpeaban demasiado fuerte. Los roces asustaban. Se despertaban por las noches porque el silencio recordaba la espera de un golpe. Se estremecían con el olor a humo, con los gritos de niños, con movimientos bruscos. Pero lo más duro no era eso. Lo más duro era explicar. ¿Cómo contarle al marido qué te pasó si no existen las palabras? ¿Cómo explicarle a la madre que ya no eres la hija que esperaba? ¿Cómo decirle a la sociedad que sobreviviste
no porque fueras débil, sino porque te viste obligada a adaptarte. Algunas mujeres intentaron hablar, escribieron memorias, dieron testimonios, contaron a periodistas, pero casi todas se detenían en el mismo lugar. Las frases se cortaban, las páginas se quedaban en blanco. En lugar de descripciones, aparecían formulaciones evasivas. No puedo escribir sobre esto. La vergüenza no me permite continuar. Algunas cosas es mejor dejarlas sin nombre. Ese silencio no era debilidad. Era la última forma de preservarse. La sociedad del siglo XIX no sabía qué hacer con esas mujeres. No encajaban en la imagen cómoda de víctima. No eran heroínas en el sentido clásico. Algunas regresaron con hijos que hablaban otro idioma. Algunas regresaron embarazadas. Algunas regresaron y se negaron a contar nada. Y algunas nunca regresaron. Miles de nombres desaparecieron de la historia. Quedaron solo en fragmentos de cartas, en viejas listas de desaparecidos, en oraciones familiares que se rezaban durante décadas esperando un milagro. A veces el milagro ocurría, más a menudo, no. La historia de la frontera durante mucho tiempo se presentó como un relato de valentía, expansión, victoria de la civilización. Pero en esos relatos casi no había lugar para quienes pagaron el precio más alto. Las mujeres no conquistaban territorios, no firmaban tratados, no comandaban ejércitos, solo sobrevivían. Y precisamente por eso, sus historias resultaron las más incómodas, porque rompían el esquema simple de buenos y malos, porque mostraban un mundo sin victorias puras, donde cada elección era una pérdida. La frontera no era una arena de aventuras, era un lugar donde la vida humana valía exactamente lo que permitía la necesidad. Para unos el cautiverio era el fin, para otros, el comienzo de una vida nueva y ajena, para terceros, una sombra que no desaparecía hasta la muerte. La historia ama los números, las fechas, los nombres de jefes y generales. Pero la realidad de la frontera vivía en el silencio, en las mujeres que no podían contarlo todo, en los niños que olvidaron quiénes eran, en las personas que regresaron a casa, pero nunca se sintieron en casa. Y quizás la pregunta más honesta que queda después de estas historias es esta. Si una persona sobrevivió, pero se perdió a sí misma, ¿se puede llamar a eso salvación? La respuesta cada uno la decide por su cuenta. Pero recordar estas historias significa no permitir que desaparezcan por completo. Y olvidarlas significa permitir que se repitan.